Rubén Alberto Gabaldá, que es docente formador de ceremonialistas. Rubén, gracias por conversar con nosotros. Buen día. Buenos días, un cordial saludo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿qué es lo que se va a dar primero? ¿Primero se van a llevar adelante los funerales del Papa o primero se va a comenzar con lo que sería el cónclave en la búsqueda de la sucesión del Papa? A ver, lo primero es las honras al pontífice fallecido, al Papa Francisco. Son 9 días, es un novenario. Sí. Va a comenzar en breve con el anuncio formal de lo que se llama el rito de constatación, así le han llamado, en estas modificaciones que el Papa Francisco estableció para las honras póstumas a los pontífices, y luego vienen 9 días exactamente donde el pueblo lo va a despedir en la Basílica de San Pedro, y la inhumación en Santa María la Mayor. Luego que acontezca todo esto, después, y con la misa exequial en el 9º día, comienza el periodo de convocatoria de los cardenales para la elección del nuevo pontífice. Así que estamos en 15, 20 días a partir de hoy, como para ya empezar a hablar de ese tiempo de elecciones, votaciones, conseguir los 2/3 y bueno, que se proclame el nuevo pontífice. Bien. ¿Y qué novedades hay con respecto a el protocolo, esto que modificó el Papa Francisco? Porque la última vez que hubo, una ceremonia para despedir a un papa, Ratzinger ya digamos, reunió las mismas características al ser papa emérito, era el mismo funeral que un papa en ejercicio. No. ¿Era comparable con el Papa Juan Pablo II? No, de hecho el Papa Juan Pablo II es el primero en su largo pontificado que pone, digamos así, se lleva adelante lo que su constitución apostólica Universis Dominici Gregis hizo en el 96, que simplificó bastante el tema. Ahora el Papa Francisco en el 2024, el 29 de abril, vuelve a hacer una modificación en el estilo de estas exequias. Lo que vamos a ver es muy parecido a lo que se vio con Benedicto XVI, porque ya el Papa Francisco reinante ya había pedido que a su antecesor se le dieran las honras debidas, pero no con la solemnidad, como obviamente porque no era un papa reinante y era típica la situación, pero ya dejó ver lo que vamos a poder vivenciar en estos días. Cuál es su estilo y lo que él quería para sí mismo, como lo hace cualquier persona cuando dice yo cuando me muera quiero ser inhumado así o enterrado. Claro, y a grandes rasgos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿En qué momento la gente va a tener la posibilidad de acercarse? ¿En qué momento van a convivir la visita de las personas, de los fieles, con seguramente los líderes mundiales que van a participar? ¿En qué momento participarían esos líderes mundiales? Bueno, Roma está desde hace ya un tiempo con una cantidad de peregrinos más de lo habitual, porque estamos en medio de un jubileo, de un año de júbilo decretado por el mismo Papa Francisco. En el año jubilar, el deceso del Santo Padre sucede en lo que se llama octava de Pascua, que es precisamente esta semana, hoy, en lo que es la Pascueta, y los 7 días hasta el segundo domingo de Pascua. O sea, estamos en júbilo dentro del júbilo, y dentro de todo ese estado de alegría y demás, sucede esta noticia. Entonces es muy difícil amalgamar la sobriedad y la tristeza, si se quiere, en este tiempo de alegría, ¿no? Entonces ahora el ceremonial lo que va a tratar de hacer es de dar las dos instancias, pero va a prevalecer siempre el tiempo de alegría porque es el tiempo propio de Pascua de Resurrección y Dios está por sobre el Papa, así que por más que nosotros como argentinos estemos más ligados a todos estos acontecimientos, porque nació en estas tierras, bueno, evidentemente va a tener modificaciones propias de lo que dispuso el Papa, más el tiempo celebrativo de la Pascua. Entonces hay una combinación que el propio Vaticano no resuelve completamente porque son como sentimientos enfrentados, digamos, ¿no? Tristeza con alegría y plasmarlo en los ceremoniales puede tener excesos o defectos que no son beneficiosos.
Bien. Y con respecto a la gente y en el lugar y en la forma donde van a estar o entrarían en contacto con el Papa, ¿qué diferencias hay? ¿Hay una diferencia con respecto a la plataforma en la que, o a la altura en la que se va a poner el cuerpo de Francisco? ¿Qué novedades hay con respecto a eso? Sí, las modificaciones implementadas por el Papa o dispuestas ese 29 de abril del año pasado tiene que ver con lo que se habló comúnmente en casi todos los medios, el ataúd uno solo y de madera, la constatación, en este caso en Santa Marta, que es el lugar donde vive, el cuerpo en un féretro abierto, más común a lo que nosotros podemos ver en un velatorio de cualquier familiar o amigo al cual hemos asistido. Pero bueno, igual la conservación del cuerpo se va a hacer porque son muchos días, por lo tanto hay ritos que continúan con las modificaciones propias pedidas por el Papa Francisco. Ahora bien, para mí lo que hace esta instancia es lo que está haciendo a ver, si te puedo explicar bien. Lo que vamos a ver en los ritos va a dar una idea de cómo el Colegio Cardenalicio entiende la continuidad del pontificado. Si se adhiere más a lo solemne o se mantiene más en la tradición solemne o en la innovación, en la simplicidad, en la austeridad. Eso va a dar una idea de cómo viene conformado el Colegio Cardenalicio y el futuro Papa. Con respecto a la otra parte, ¿no? A la sucesión del Papa Francisco y estas fechas que vos decías, bueno, primero van a ser estos 9 días desde el anuncio formal y toda la cuestión protocolar, y luego sí empieza la búsqueda del Papa. ¿Los cardenales en este momento están aislados, están en contacto con la gente o ya se aíslan en la espera de este cónclave? No, los cardenales son 7, en total el Colegio Cardenalicio son 252 cardenales, de los cuales 135 son los electores, es decir, aquellos que tienen menos de 80 años. Cada uno está en su país. Acá en Argentina hay 3, que son Rossi, Poli y Vocalic, y están aquí en Argentina, así que ellos tienen que preparar su viaje lo más acelerado posible para poder asistir a las exequias y si no para llegar posteriormente cuando sean convocados por el Camarlengo para participar del cónclave. Bien. Entonces, lo que ahora está gobernando la Iglesia es el Colegio de Cardenalicios, el Colegio Cardenalicio en general, pero tienen mayor protagonismo estos días los cardenales que están viviendo en Roma o los que son italianos, europeos, que están más próximos geográficamente. En el mientras tanto, porque está la autoridad religiosa, por supuesto, pero al mismo es una autoridad política, es un Estado el Vaticano. ¿Quién está al frente, digamos? Acá habría un vicepresidente, ¿no? En el caso del fallecimiento del presidente. En el caso del Papa, ¿quién tiene la responsabilidad de gobierno? Bueno, del gobierno temporal lo tiene el secretario de Estado, sería el vicepresidente, Parolin, que ya estuvo ayudando al Papa en este tiempo desde su internación y posteriormente. Es decir, el Papa ha expresado su voluntad hasta último momento, pero evidentemente tenía colaboradores muy estrechos. El cardenal Parolin lo era, su secretario de Estado electo por él y él mismo desde que asumió el pontificado. El camarlengo es aquel que tiene, digamos, la obligación entre los cardenales, es un cardenal especial que tiene el trabajo de preservar a la Iglesia y de dejarla en este estado latente hasta un nuevo pontífice, sin que nada sustancioso ni sustancial se mueva de su lugar. Bien. Es el que va a convocar al concilio, etcétera, al cónclave y demás. Y después está el decano del cuerpo cardenalicio, que es el cardenal Giovanni Battista Re, que es el que tiene más bien las celebraciones a su cargo. Es quien va a presidir la misa exequial última del Papa Francisco. Perfecto. Y hay un argentino, que es el vicedecano, que es el cardenal Sartli, pero bueno, ya tiene más de 80 años. Ok. Y no va a participar del cónclave. Perfecto. ¿Y la mecánica del cónclave, digamos, hay fechas específicas? ¿Cómo son las reglas en las que se mueve y que se maneja la elección del Papa? Mira, Horacio, podemos dividir el tiempo en 3 partes. Primero el pesar, que es este tiempo, hasta que se cumplan los 9 días. Cuando terminan los 9 días que se convoca formalmente al cónclave, empieza un tiempo de esperanza. En tiempo de la elección de un nuevo pontífice, dicho románticamente de esperanza, pero de política interna y demás.
con las sesiones 2 por día, la elección, vamos a ver si va a demorar o no, puede prolongarse muchos días si no se pone de acuerdo el colegio cardenalicio, que necesita 2/3 de votos para la elección de un pontífice. Sí. Y luego el tiempo de alegría, que es la elección de ya un romano pontífice, continuador de la obra de todos sus antecesores, y ya una nueva etapa para la Iglesia. Son estas tres etapas. También el tiempo de duelo lo podemos dividir en 3 etapas. Podemos hablar de lo que se hizo ahora en Santa Marta, lo que se va a hacer, la despedida con los íntimos, cuando pase a la basílica, la segunda estación, así llamada tradicionalmente, donde la gente lo va a poder despedir, ya en ese ataúd directamente, simple, con el menor boato posible, y luego el traslado del Vaticano, de San Pedro a Santa María la Mayor. Ese todavía es un interrogante porque no es muy cercano, entonces va a haber un cortejo, un desplazamiento, vamos a ver cómo define el colegio cardenalicio esta etapa. Por eso estoy diciendo, e insisto, cuanto más simpleza veamos en los ceremoniales ajustados a la voluntad de Francisco, da la tendencia del colegio cardenalicio. Claro. ¿Qué mensaje dio con la elección de su última morada, digamos, a diferencia de la gran mayoría de los papas? Bueno, en Santa María la Mayor están inhumados más de 6 papas, entre los cuales el más así significativo para subrayar ahora es San Pío V. San Pío V es el papa de la liturgia antigua, la que Francisco tanto combatió. Entonces miren ustedes cómo las paradojas de la historia y de la vida hace que Francisco elija, sabiéndolo seguramente, que en el mismo lugar yace San Pío V, un santo. Claro. Y bueno, no, es una elección personal. Vean ustedes, el Papa emérito fue inhumado en las Grutas Vaticanas, el Papa que lo siguió y que asumió el solio pontificio gracias a la renuncia de Benedicto, eligió estar fuera de los muros del Vaticano. Por su devoción mariana a San José y demás, como quiera llamársele, pero eligió estar fuera de la normalidad, ¿no? Claro. El Papa tiene tuvo siempre, ya cuando era arzobispo de Buenos Aires, un protocolo de continuidad disruptiva, le digo yo, ¿no? Es una continuidad disruptiva. ¿Por qué una continuidad? Porque la Iglesia se sustenta en la tradición. Sin tradición no es Iglesia católica. Pero dentro de esa tradición el Papa ha impuesto su forma personal de ver cómo debían expresarse las cosas. Claro. Estamos hablando con Rubén Alberto Gabaldá, que es docente formador de ceremonialistas. Mi última consulta tiene que ver con los cardenales para ser papables, para ser candidatos. ¿Deben reunir algún requisito en lo formal o tiene que ver más con una tendencia y en ningún lugar está escrito, pero se prefiere cardenales de más 60, menos 80? No, Juan Pablo II fue electo a los 58 años. El Papa Bergoglio 20 años después, ya claro. 78. No hay... El colegio tiene ahora 79% de cardenales elegidos por Bergoglio en estos 10 consistorios que nombró cardenales. 22% son de Benedicto, nombrados por el Papa anterior, y un 5% simplemente de Juan Pablo II, de los cuales la mayoría del colegio cardenalicio sigue siendo europeo. Americanos hay 32 sudamericanos y 28 norteamericanos, del norte de América. 4 de Oceanía, 29 del África y 37 de Asia. La mayoría siguen siendo europeos. Y lo que la gente comúnmente habla sobre el Papa Negro y demás, bueno, uno de los papables es el cardenal de Ghana. Claro. Peter Turkson. Pero Peter Turkson, además de ser un papa de tez morena, es un papa conservador, o sea, sería un cardenal conservador y tradicionalista, la antítesis de Francisco. ¿Y hacia dónde, es difícil suponer hacia dónde puede llegar a ser la elección, si profundizar y ratificar esta línea que había establecido el Papa o volver por ahí más a la idea de la Iglesia europea? Mira, Horacio, como católico te puedo decir que formalmente y como profesor de ceremonial que será la voluntad del Espíritu Santo y que Dios va a hablar a través del Espíritu Santo en el colegio cardenalicio. Bien. Como humano simple y llano, el péndulo va para la derecha. Mira, o sea, podemos llegar a ver, porque se habla mucho de esta cuestión de que cuando fue elegido Francisco había una tendencia en las grandes democracias del planeta de ir hacia la izquierda. Y últimamente da la sensación de que se están yendo para el centro derecha y mucha gente se preguntaba si la política global podía llegar
a influir en el destino del próximo Papa, más allá de que se elige a puertas cerradas solamente entre los cardenales? ¿Vos suponés que puede haber un péndulo que corrija un poco hacia la derecha? Se elige de forma privada, pero ya el precónclave existe, o sea, las conversaciones, esto ya desde hace ya más de 6 meses que se habla de un precónclave, o sea, de conversaciones entre grupos de cardenales, claro, porque ya se veía el desenlace futuro, próximo. Mira, el Papa Francisco fue electo por un colegio más de derecha que de izquierda. Mira. Así que no nos puede asombrar que el propio Papa sea más de centro y de derecha, electo por un colegio mayoritariamente de izquierda, o de otra tendencia, por decirlo, o disruptivos, o no tan tradicionalistas, para no hablar como la política. Sí, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Rubén, súper interesante conversar con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, que tengan una... Igualmente, hasta la próxima. Rubén Alberto Gabaldá, docente formador de ceremonialistas, ayudándonos a entender qué es lo que va a pasar, por un lado, con todo lo que tiene que ver con los funerales del Papa Francisco, y por otro lado, con la elección de quién va a ser el sucesor del Papa Francisco, algo que va como concatenado. Primero, todo lo que tiene que ver con la ceremonia de despedida, y luego, como él bien decía, primero la etapa del pesar, luego la de la esperanza, que es el tema de los cónclaves, para luego terminar con el tema de la alegría, con el nombramiento de quién va a ser el nuevo representante de Dios en la tierra. El Observador.